perdiendo sus vidas. Vamos a analizar este contexto y también conocer las características históricas que tiene este conflicto a través de una videollamada. Estamos en comunicación con Juan Venturino, que es analista político internacional, uno de los más destacados a nivel nacional, a quien agradecemos esta comunicación. Bienvenido a esta edición de Ahora Noche. ¿Cómo le va? Placer estar conversando esta noche con ustedes. Gracias por invitarme. Quisiéramos brevemente un contexto histórico para comprender cómo se llega a esta guerra, más allá de lo ocurrido, los hechos terribles que ocurrieron el 7 de octubre y también, bueno, luego la declaración de guerra de Israel sobre Palestina y la Franja de Gaza específicamente. No, la verdad es que este conflicto data de bastante tiempo atrás. Tendríamos que posicionarnos en la región palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, para ubicarnos en ese territorio sagrado para musulmanes, judíos y católicos que pertenecía al Imperio Otomano. Luego fue ocupada mayormente por árabes y comunidades musulmanas de diversas índoles, y luego aparece una fuerte inmigración judía fomentada por aspiraciones sionistas. Esto comenzó a generar ciertas resistencias. Hubo un mandato de parte de, al finalizar la Primera Guerra Mundial, de parte del Reino Unido, y hubo promesas de parte de, obviamente, Inglaterra, pero que finalmente no fueron tal como se conservaban, porque ahí aparece Francia en Medio Oriente. Hubo una enorme tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, y ya empezaron los primeros enfrentamientos. Luego aparece la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos como, y luego el Holocausto, que de alguna manera aumentó la presión para establecer un Estado judío, ¿sí? Lo que pasa es que contemplaba una partición de ese territorio que era controlado por la potencia europea. Bueno, a partir de ahí administra Inglaterra este territorio en Palestina, y finalmente el 14 de mayo de 1948 esto obviamente deriva en la conformación del Estado de Israel, que obviamente fueron rápidamente atacados por Egipto, Jordania, Siria e Irak. Todo esto es para que de alguna manera se ubiquen y que entiendan los antecedentes, que son harto complejos en esta situación, y que obviamente hay actores más allá de los dos actores en pugna, ¿no? Estamos hablando de lo que pasaría tiempo después. Hasta el propio Naciones Unidas estaría con distintos momentos interviniendo en esto. Hay algunos hitos que podríamos marcar, pero que en honor a la brevedad que tiene la televisión, decir que llegamos a esta época con más dudas que certezas respecto de esta división. Y hay que decir también, ¿no? Aparece la guerra de Yom Kippur en 1973, que se enfrentan ni más ni menos que Egipto y Siria contra Israel, y ahí es donde aparece, de alguna manera, se recupera el Sinaí, pero no Gaza, ¿sí? 6 años después sigue esta situación y termina de alguna manera en lo que vemos hoy. Por supuesto, muy en resumidas cuentas. Sí. Lo cierto es que este territorio permanece en disputa. También hay que decir que en algún momento de esto Israel gana la guerra en este enfrentamiento, pero obviamente no implica la eliminación de uno de los contrincantes. A partir de ahí, en la historia reciente, más o menos la conocemos, que hubo distintas frecuencias en este conflicto, distintos momentos de complicaciones, y que efectivamente derivan en esta última, digamos, acción de terrorismo, porque obviamente las imágenes son demoledoras. Es un grupo de gente armada tirándole a civiles. Lo que está cierto es que en este conflicto no hay buenos y malos. En realidad, toda guerra es un engaño, desde las recientes hasta las más antiguas. En efecto, se creía antiguamente que los hombres iban a la guerra por una indisponibilidad de recursos, como una especie de desesperación que los conducía a matar a sus hermanos, ¿no? Porque en realidad existe una fraternidad universal. De cualquier manera, esto obviamente fue derribado, y tenemos esto que vemos, que por supuesto, digo en resumidas cuentas, ¿no? Porque necesitaríamos un programa entero para dedicarnos a esto,
y aún así no lo abarcaríamos. Pero, digamos, en este punto tenemos un Israel dispuesto a ir por más, a pesar de que prácticamente todo el territorio de Palestina, digamos, lo fue ganando con los colonos, y tenemos lo de hoy, que es Hamás, soportado en teoría económica y logísticamente quizás por Irán, no lo sabemos, pero digo, por algunas otras naciones árabes. Juan, brevemente, Hamás gobierna la Franja de Gaza y si bien Israel menciona que la guerra es contra Hamás, los ataques son contra la Franja de Gaza, por lo tanto uno también entiende que esa guerra es contra Palestina y habrá repercusiones en ese contexto, teniendo en cuenta, bueno, que hay una disputa internacional sobre esa región y sobre ese conflicto. La pregunta básica es, ¿esa guerra que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza, en territorio palestino, entre Israel y Palestina, afectará a la República Argentina? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que no podemos hacer futurología. Lo segundo que puedo decirte es que cualquier conflicto armado, sea donde sea, tiene consecuencias directas e indirectas en el globo. Por ejemplo, la indisponibilidad de recursos, la afectación directa en la cadena de suministro de commodities internacionales afecta directamente al mundo entero y golpea, por supuesto, de manera más dura a aquellos que no tienen, para decirlo de una manera coloquial y que no se entiendan, un colchón para enfrentar, por efecto, la afectación en los precios internacionales, por ejemplo, del trigo, ¿no? Esto lo vimos recientemente en los precios internacionales, por ejemplo, que pagaba Europa sobre el gas, sobre la energía, genéricamente en términos internacionales, a todo lo que tiene que ver con las naftas, todos los derivados, se lo llama genéricamente energía. Y a todo lo que tiene que ver con la alimentación, se lo llama proteína. Digo, sea proteína, digamos, animal, porque ya se alimentó, o proteína vegetal, básicamente se lo llama genéricamente proteína. Cualquier interrupción en los suministros genera una distorsión en precios y, por supuesto, presiona dentro de lo que sería una demanda inelástica, es decir, todos más o menos compran, salvo, digamos, cambiando si es invierno, si es verano, se consume más una cosa o más la otra. Básicamente hay como un consumo uniforme en el mundo. Si vos interrumpís la oferta, claro, presiona los precios hasta arriba. Es decir, bien, vamos a atender a una inflación generalizada de todas las monedas, sean estas blandas como la nuestra, o inexistente como la Argentina, o duras como el dólar, el euro o lo que fuera, de alguna manera van a verse afectados. Es decir, van a tener una inflación global, por esto que decimos, que existe una inflación global, pero obviamente una distorsión en los precios. Esto de manera inmediata. Además, obviamente sube la escalada belicista y la carrera armamentista, que nunca ha cesado, al contrario, le van a poner un poco más de fuego y vamos a tener todavía más armas en el mundo, con lo cual convierte al planeta entero en un candelero, ¿no? Juan Venturino, analista político internacional, bueno, sin dudas en una nueva guerra donde hay una disputa de poder geopolítico, pero en el medio hay cientos y miles de civiles que están perdiendo su vida en un hecho realmente repudiable desde cualquier lugar que se pueda observar, tanto el atentado como la guerra que se ha desatado. Muchas gracias por toda la información y el análisis político internacional de la situación. Por favor, gracias a ustedes y cuando la deseen aquí estaré al pie del cañón para, por supuesto, reflexionar juntos sobre los problemas del mundo. Muchas gracias, buenas noches. Tras el terrible ataque ocurrido este sábado a Israel por parte de Hamás, con cientos de fallecidos y también víctimas civiles que han sido secuestradas, Israel está bombardeando Gaza y esto ha generado gravísimas consecuencias en cuanto a bajas civiles también que se están registrando, y vamos a repasar la información actualizada de las últimas horas en esta guerra en la Franja de Gaza, con los ataques de Israel, con 12.630 unidades residenciales que han sido atacadas en las últimas horas, 12 ambulancias que también fueron atacadas, 48 escuelas destruidas, 23 edificios gubernamentales destruidos y 7 hospitales que fueron bombardeados en el contexto de esta guerra. Además, en la Franja de Gaza se han registrado más de 830 personas fallecidas,
260 niños y 230 mujeres fallecidas, 4.250 heridos, más, ¿no?, de estas cifras que estamos aquí presentando.